Justamente estamos hablando sobre el tema de las elecciones. Le iba a consultar sobre esta idea que hay en un sector importante del oficialismo, que es que Cristina sea una de las candidatas importantes de la elección, para que sea ella quien comande, ella quien genere la atracción de votos, y esta es justamente la teoría, la estrategia en la cual se apoyan los pronósticos más optimistas que tiene el oficialismo, que dicen algunos que si Cristina se pone la campaña al hombro, pueden llegar al 40% de los votos. ¿Y por qué es importante ese número? ¿Por qué es importante el 40%? Porque saben ustedes que en Argentina, si el resto de los candidatos no supera, supongamos que Cristina saque el 40 o el oficialismo saque el 40, si nadie se le acerca a menos de 10 puntos, no hay balotaje, ¿sí? Por eso es tan importante ese 40%, es lo que se dice el 40 más 10. Si vos sacás 40 y 10 puntos de ventaja al que le sigue, no hay balotaje. Por eso es que están algunos, insisto, dentro del oficialismo muy ilusionados con esto. Ahora, yo estaba recién escuchando bien el tema este de las encuestas. Hace horas hubo un paro general en la Argentina, con un acatamiento formidable, altísimo, y en especial, lógicamente, es un paro general, abarca a los sectores de trabajadores, que se supone que es una parte posiblemente importante de la base electoral del gobierno. Esa gente que paró después fue prácticamente acusada de formar parte de la oligarquía argentina, porque tienen sueldos que superan muy poco un mínimo no imponible, que es tan bajo que en realidad no es que ellos ganan mucho, sino que lo que pone de relieve es que ese mínimo no imponible es súper bajo, bajito, porque no se actualiza, y de las escalas ni hablemos, que están congeladas hace 15 años. Entonces, en primer lugar, yo veo una contradicción entre estas encuestas y la realidad de un paro general muy pero muy fuerte. El segundo tema que también estoy observando más desde el punto de vista político es que me parece que, y qué lástima que se cortó la comunicación con Massa, porque pensaba preguntarle eso, yo creo que estamos asistiendo a un cambalache político preelectoral. Vos mirá cuál es el tema. Macri se disputa, llegó a un acuerdo con los radicales, y en toda una serie de provincias los radicales están haciendo acuerdos con Massa. Sí. Macri advirtió que no aceptará que distritos radicales adhieran a Massa. Esto significa que está en peligro, por un lado, la propia alianza del radicalismo con el PRO. Yo creo que el radicalismo como sello no, porque la convención radical acordó una alianza, bueno, pero la convención radical es el único órgano institucional del partido para definir el marco de alianzas que se hacen. Lo que puede hacer es determinados candidatos romper con el radicalismo, ya ha pasado, digo. No, pero por eso digo después, pero la realidad pasa lo siguiente: un organismo determinado, por más que haya ganado y todo lo demás, después hay que tratar de que esa resolución encarne en los afiliados y encarne en la masa electoral. Digamos, ahora, yo te digo, la elección no significa el acatamiento del resto. Por eso, quiero sumar a la charla, disculpen, quiero seguir con este debate, pero quiero sumar a la charla a Raúl Aragón, que está en línea, obviamente, que es titular de Raúl Aragón y Asociados, para que también aporte una mirada desde el punto de vista de el análisis y la consultoría política. Aragón, buenos días. Diego Leuco lo saluda. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la llamada, bien. No, por favor, usted estaba escuchando recién lo que conversaban Maru Dufar, lo que conversábamos también con Ismael Bermúdez y antes con Sergio Massa, con quien se cortó la comunicación, y es un poco tratar de ver cómo está este escenario hoy en Argentina, donde uno tiene, según prácticamente todas las encuestadoras, una recuperación importante del oficialismo y, como decía Ismael Bermúdez, una construcción opositora cambalachesca, para usar la palabra de Ismael, o heterogénea. Y oficialista, ¿no? También. Y oficialista Ojo, también. El cambalache no es abarca a todos. No, abarco todo, porque vos te das cuenta que esta cosa de empezar a rifar, a ver, con este candidato, con el otro, si lo pongo a Máximo, si no lo pongo, si lo pongo de diputado, si mejor si lo pongo de acá, lo pongo allá, si me mide Cristina. Ojo, que la propia presidenta busque candidatearse en algún puesto, muestra también una enorme debilidad absolutamente de su formación política. ¿Está claro? No está Cristina y todo lo demás. No sirve para nada. Que se tengan que refugiar debajo de la pollera de Cristina, me parece que marca es un signo. Coincido, no sé qué piensa usted, Aragón. Sí, la verdad que es un signo de debilidad,
no sé si de debilidad política el Frente para la Victoria como tal, sino de debilidad en términos de candidaturas, ¿no? El único que es una excepción a eso, que tiene, bueno, no sé si el único, pero uno de los pocos que tiene, que es una excepción, es el gobernador Daniel Scioli. Daniel Scioli tiene un caudal de voto que es propio de él. Tiene muy buena calificación de imagen y altísimo nivel de conocimiento en el país, ¿no? Sin embargo, perdón, Aragón, ¿no? Sí. Es cierto lo que usted dice ahora. Al mismo tiempo, lo que uno ve es que lo que hace Scioli cada día de manera más profundizada es acercarse a Cristina. Si bien posee, es cierto, un caudal de votos propio, una imagen propia, cree que la mejor estrategia es acercarse cada vez más al Frente para la Victoria y a la figura de Cristina Kirchner. Mire, no quiero interpretarlo al gobernador porque ni a nadie, ¿no? Porque pero la impresión que yo tengo es que en realidad lo que hace es evitar una confrontación con Cristina, porque es dependiente del presupuesto nacional fuertemente, ¿no? Pero digo, una cosa es evitar una confrontación, que es un estilo al que Scioli le ha dado mucho rédito, sí. Y otra diferente, por ejemplo, son los últimos carteles que hemos visto de Daniel Scioli, por ejemplo, de campaña, donde desaparece prácticamente el color naranja, se resume en una simple línea, aparece el color celeste y blanco, que es el color del Frente para la Victoria, y dice Scioli para la Victoria. Digo, ahí hay como un gesto Scioli bien marcado, ¿no? Lo vi ese afiche. De todas maneras, el celeste y blanco es el color del peronismo, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Y él, creo, y de nuevo estoy interpretando desde la ignorancia, solamente desde los americanos dicen suposición inteligente, ¿no? Quiere decir, con algún conocimiento, uno supone con algún conocimiento general. Creo que lo que él está haciendo también es buscar ese pedazo de peronismo que ha quedado afuera de todo, que no acompaña ninguna de las tres vertientes del peronismo, ni la del Frente para la Victoria, ni la de lo que se llama el peronismo federal con De la Sota, ni lo que está alineado con el diputado Massa. Creo que él busca eso, es una suposición. De todas maneras, sí, tiene razón, ha desaparecido el color naranja. Bueno, indudablemente o se lo han pedido desde el gobierno o lo hace para evitar que se lo pidan, es decir, se cure en salud, ¿no? De todas maneras, insisto, Scioli tuvo una baja en su intención de voto, por lo menos en lo que registramos nosotros, en el comienzo de marzo, había perdido 3 puntos más o menos, como consecuencia, interpretamos nosotros, del efecto Nisman. En ese mismo proceso, Cristina perdió alrededor de 10 puntos de imagen positiva. Y ahora, en el último estudio, que lo terminamos ayer, así que después se lo comento, nosotros hacemos un estudio nacional de 3.000 casos, periódicamente, en intención de voto presidencial. Sí, coméntelo. En ese estudio recuperó intención de voto fuertemente, y entendemos que robándole voto de clase baja a el diputado Massa, ¿no? Esto está bastante claro. Perdón, ¿quién recuperó? Disculpe, ¿quién recuperó? ¿Qué candidato? Scioli. Daniel Scioli. Y le digo esto porque cuando uno mira la composición de voto en términos la composición de la intención de voto en términos de clase, de nivel socioeconómico, lo que uno verifica es que la composición de voto del gobernador Scioli aumenta en el rango de clase baja, al mismo tiempo que baja ese mismo componente en la intención de voto de Sergio Massa. Creo que se debe a esto, es una recuperación en el sector de social más bajo, y ahora actualmente está en un empate técnico con el jefe de gobierno Macri, que continúa estando primero. Nosotros lo registramos en primer lugar por primera vez a principios de marzo, y ahora continúa en ese lugar, en primer lugar, pero ahora sí con una diferencia menor al margen de error muestral entre él y el gobernador Scioli. Aragón, buenos días. Maru Dufar lo saluda. Buenos días, Maru. Cuando nosotros hablábamos antes de la recuperación, tanto de la gestión de gobierno como de la imagen de algunos candidatos del oficialismo, nos referíamos justamente a esto, a una recuperación de algunos puntos respecto de la baja que había tenido tras la muerte del fiscal Nisman y la pelea con la justicia. Porque por ahí no había quedado claro, y aprovecho su comentario para aclararlo. Sí. A propósito de eso, hay en las explicaciones que yo preguntaba, digo, bueno, ¿por qué sucede esto y por qué la fidelización de Scioli en los últimos días o en las últimas semanas, donde inclusive se llega a este cambio de color, que justamente había sido una de las
maneras que había encontrado el gobernador de la provincia para diferenciarse del gobierno nacional sin enfrentarlo, que era el color naranja. Ahora vemos el color celeste, que es simbólico pero es bastante clave, y lo que me explicaban es que la apuesta de Scioli, o sea, es una interpretación y quiero preguntar si usted coincide, es que Scioli tiene para crecer, digamos, debe juntar o crecer en votos en el peronismo, porque en la pecera de la oposición, o sea, de los que no votan al kirchnerismo bajo ningún concepto, están Macri y Massa. Macri, que todavía tiene un umbral de crecimiento alto, pese a haber mejorado mucho en las encuestas. Entonces, como que en ese lugar no hay votos disponibles para Scioli, y él debe, en la medida de las posibilidades, fidelizarse aún cuanto más pueda con el kirchnerismo y conseguir los votos de los que todavía, por ahí quizá los más paladar negro, que no los termina de convencer el gobernador de la provincia. Mire, en escenarios de paso, el Frente para la Victoria ronda los 30 puntos. Y esto es lo que siempre tiene el Frente para la Victoria como piso. Recordemos la elección del 2009, 30 y algo en total país. En el 2013, 32%. Siempre tiene ese piso el Frente para la Victoria, o ese techo, si usted quiere. Es muy difícil que pase de ahí. La impresión que yo tengo es que el gobernador Scioli lo que está buscando es un voto afuera del kirchnerismo. El voto del kirchnerista lo va a acompañar si él gana la interna, y de hecho la gana. Claro. Hoy por hoy tenemos una relación de 2-1 entre la intención de voto a Randazzo y la de él. Cuando medimos un escenario de primera vuelta acotado al Frente para la Victoria, digamos, al interior del Frente para la Victoria, la proporción de votos entre Daniel Scioli y Randazzo y Florencio Randazzo es 2-1. Eso gana la interna seguro. Y por lo que tenemos registrado en el escenario de primera vuelta, se lleva prácticamente todo el voto que obtienen los distintos candidatos de primera vuelta: Uribarri, Rossi, Scioli y Randazzo, y algunos más que me estoy olvidando, bueno, Julián Domínguez ya no. Se lleva casi todo ese voto, se lo lleva en la primera vuelta. Así que yo creo que él está buscando algo por afuera para este ensayo, esta estrategia que ellos pretenden de ganar en primera vuelta con un 40%. No está lejos. Hoy Scioli mide 27,8, no está demasiado lejos, estaría a 27,8 en escenario de primera vuelta. Estaría a 10 puntos de ganar en primera vuelta. Yo contaba, Aragón, que hay gente del oficialismo que se ilusiona con que si Scioli es candidato a presidente con algún paladar negro, como dijo recién Maru, de manera muy acertada, como Kicillof, y Cristina, por ejemplo, es candidata a gobernadora o encabeza una lista de diputados, hay gente del oficialismo que se ilusiona mucho con ese 40%. Sí, es difícil, pero no imposible, digamos. No es difícil, pero no imposible. Yo creo que se puede lograr. Hay más o menos un 10%, 12% de indecisos, 13% de indecisos en primera vuelta, lo cual le implica que él tendría que tomar todos esos indecisos. Pero también hay que ver qué sucede con el voto de la Sota, porque de la Sota hoy mide alrededor de 5 puntos y habría que ver si él continúa siendo, después de la elección de Paso, si él se presenta como candidato en primera vuelta, ¿no? O hace algún otro acuerdo. Ese voto, me parece que ese voto, más algún voto peronista tradicional que todavía está indeciso, es lo que busca captar el gobernador. Creería, son todas suposiciones, ¿no, Maru?